Hola estudiantes, el día de hoy vamos a realizar una presentación acerca de la aplicabilidad en cuanto a las inecuaciones. La presente OBI, Objeto Virtual de Información, tiene como objetivo apoyar en la unidad número 1 del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica, introduciéndolos a ustedes en los conceptos de las inecuaciones o también llamadas desigualdades y su aplicación en la vida diaria. Dentro de las áreas de aplicación de una desigualdad podemos encontrar en el área de la economía, las ingenierías, la educación, la investigación, la astronomía y la salud, entre otros. Existen muchas más áreas donde podemos nosotros darle aplicabilidad a una desigualdad. ¿Cómo identificar una desigualdad en la vida diaria? Para identificar una desigualdad en la vida diaria, nosotros tenemos que revisar ciertos aspectos. Por ejemplo, que nosotros debemos buscar problemáticas donde necesitemos encontrar elementos mínimos o elementos máximos. Debe existir al menos una o más incógnitas. Debemos tener una solución, o sea, la desigualdad lo que permite a nosotros es la solución para la toma de decisiones sobre ciertas situaciones y que dentro de una desigualdad debe tener la característica de elementos de transitividad. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros, digamos, cuando uno plantea la inecuación, tener lo que suma a un lado de la inecuación se puede sumar al otro lado de la inecuación. Lo que resta a un lado debe restar al otro lado. En eso corresponde la transitividad. ¿Cómo debemos resolver una inecuación? Primero, debemos plantear la inecuación en una expresión matemática. Normalmente cuando a uno nos plantean problemas, nos plantean los problemas en un lenguaje coloquial, indicándonos cierta información. Entonces, cuando uno va a resolver una inecuación o una desigualdad, debemos plantearla en una expresión matemática. Es decir, que nosotros debemos utilizar las incógnitas, los signos, los valores, los símbolos que identifican a una desigualdad que serían el menor, el mayor, el menor que, menor o igual que, el mayor o igual que. En segunda instancia debemos definir cuántas incógnitas vamos a resolver. Normalmente nosotros utilizamos una sola incógnita o podemos encontrar dos o más incógnitas. De igual forma se debe resolver como si nosotros estuviéramos realizando o solucionando una ecuación. Y tercero, pues cuando demos solución a la inecuación, nosotros realmente, ¿para qué nos sirve? Para tomar decisiones de la vida real o de la vida diaria. Para poder resolver o entender un poco acerca de las desigualdades en la vida diaria, pues qué más que haciendo un ejemplo práctico. Tenemos en este momento en la pantalla un ejemplo que lo voy a leer. Dice que la función utilidad al vender X unidades está dada por el modelo P igual a X al cuadrado más 7X menos 120. Dice, ¿cuál será el mínimo de unidades vendidas para que presente la ganancia? Como les indicaba anteriormente, debemos tener en cuenta o para identificar una desigualdad debemos tener en cuenta que hayan mínimos o máximos. Es decir, no hay un valor exacto. Siempre va a haber o menor que, mayor que, menor o igual o mayor o igual. Como acá nos están pidiendo el mínimo de unidades vendidas, simplemente debe ser mayor que 0. Teniendo en cuenta que nos plantean una ecuación cuadrática, es decir, tenemos uno de las incógnitas con el exponente al cuadrado, aplicamos las propiedades de factorización o casos de factorización, donde indicamos que dos números que sumados me den 7 y multiplicados menos 120, los valores son menos 8 y más 5. Teniendo estos valores, lo que nosotros realmente hacemos es una especie de gráfico. ¿Qué hacemos con el gráfico? Entonces tomamos el valor x menos 8, despejamos la x, en este caso quedaría x 8 positivo y nosotros tomaríamos los valores positivos desde el 8 en adelante. Cogemos el otro valor que es x más 15, es decir, que cuando pasamos el 15 al otro lado de la desigualdad, nos indicaría que no quedaría positivo, sino quedaría negativo, es decir, menos 15. Es decir, que nosotros los valores que tomaríamos serían antes de menos 15, que serían los positivos. Como tal, el producto es el intervalo que hay entre menos 15 y 8.
Quiere decir que el mínimo de unidades que nosotros debemos tener para obtener una ganancia debe ser superior a 9 unidades. Es decir, si ustedes se dan cuenta en las tres gráficas, x menos 8, x más 5 y el producto de los dos, donde nosotros nos encontramos que todos son valores positivos. Si se dan cuenta es después del 8, es decir, mayor que el 8. No podemos hablar de igual. Cuando decimos mayor que 8 debe ser a partir de 9. Entonces, por lo tanto, la cantidad mínima para obtener una ganancia será de 9 unidades. Miremos otro ejercicio práctico. Tenemos otro ejercicio donde nos dice, en la fabricación de equipos para calentamiento, la renta obtenida por la venta de X unidades es de 450X. El costo de producción para X equipos es de 200 más 750. La pregunta es, ¿cuántos equipos mínimos se deben fabricar para obtener una utilidad? Si se dan cuenta en los dos ejercicios que estamos planteando, estamos hablando de ingresos y de egresos, en dónde vamos a buscar utilidades o en dónde vamos a buscar que haya mayor rentabilidad o que no hayan pérdidas. Para este caso, entonces, tomamos en cuenta la ecuación, donde yo les indicaba que planteábamos la ecuación donde decía que teníamos 450x menos el costo de la producción. El costo de la producción es 200x más 750. Como me están diciendo que cómo hallo para obtener una utilidad se halla a partir de más que cero. Entonces, por eso se dice que es mayor a cero. O sea, a partir de $1 nosotros ya tenemos utilidad. Sea un valor muy mínimo, pero nosotros estamos pidiendo sobre el valor de cero. Despejamos la X, es decir, 450 menos 200X me quedarían 250 y menos por más da menos y quedaría 750. Por lo tanto, lo que hago es despejar la X para que me dé un valor de 3. Es decir, que la solución del mínimo de unidades que se debe fabricar es de 3 equipos para obtener ganancias. Ganancias pues mínimas, ¿no? Si yo quisiera obtener mayor ganancia, pues plantearía la desigualdad de manera diferente. Vamos a ver un último ejercicio práctico donde dice, la empresa de confecciones Luisa S.A. realiza la venta de prendas de dotación que tiene un precio unitario único de venta de 70.000 pesos y un costo unitario de 50.000. Si los costos fijos de la empresa son de 800.000 pesos, determine el número mínimo de unidades de prenda de dotación que deben ser vendidos para que la empresa tenga utilidades. Lo primero que nosotros debemos plantear en un ejercicio es indicar los valores o expresar los valores en expresiones matemáticas. Entonces, podemos identificar la incógnita que es la cantidad de productos. Podemos decir que 70.000X es igual a las ventas totales y podemos decir que 50.000X más 800.000 pesos es igual a los costos totales. Por tal motivo, la desigualdad quedaría que 70.000X menos los costos totales, es decir, las ventas menos los costos me va a dar la ganancia. Despejo la X, es decir, 70.000 menos 50.000 me daría 20.000 y menos por más da menos, es decir, que 20.000X menos 800.000 es mayor que 0. Despejamos la X, por lo tanto 800.000 pesos dividido en 20.000 me da como resultado que el número mínimo de unidades de prenda de dotación que deben ser vendidos para que la empresa tenga utilidades, es decir, que no vaya a tener pérdidas con respecto a los gastos y a las ventas que están efectuando, es de mayor de 40 prendas para obtener ganancias. Si se dan cuenta, dentro de las aplicaciones de las inecuaciones lineales, nosotros hablamos de costos totales, hablamos de costos fijos, de costos variables, hablamos de ingresos y hablamos de utilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros las desigualdades, si las vemos en nuestro ejercicio práctico, no son ajenas a las matemáticas, a la vida diaria, y que esto aplicado nos puede permitir y tomar decisiones adecuadas. ¿Qué conclusiones podemos decir de las aplicaciones de las inecuaciones? Primero, que la aplicación de las desigualdades se puede ver en cualquier situación diaria. Lo importante es saber cómo identificarlas y resolver adecuadamente los planteamientos.
De igual forma, para resolver adecuadamente una desigualdad es importante definir cuál o cuáles son las variables a trabajar, o sea, hacia dónde yo quiero ir. Dentro de la bibliografía que tenemos, pues la que ustedes ven en este momento, y muchas gracias por su atención.